Bienvenidos a esta emisión de Descubre la Verdad, donde exploramos el contexto histórico, cultural y gramatical de las Escrituras con profundidad, claridad y corazón. Visita nuestra página web www.catigomsf.com.mx. Hoy te invitamos a sumergirte en un tema que estamos seguros transformará tu manera de leer la Biblia y vivir la fe. Hoy vamos a hablar de la segunda cita divina que encontramos en la Escritura. Te invito a ver el episodio anterior para que tengas más contexto de lo que significan las fiestas bíblicas. Cuando Dios iba a sacar a Israel de Egipto, les instruyó que al terminar el día 14 del mes bíblico de Aviv, después de que el cordero había sido sacrificado entre las 2 tardes, al caer el sol cuando comenzara el día 15 de Aviv, el primer mes del año, debían comer el cordero junto con panes sin levadura y con hierbas amargas. Dice así Éxodo 12. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado después del primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. La pregunta que primero nos hacemos es: nosotros, los creyentes en el Mesías, que venimos de entre las naciones, ¿debemos de guardar estas fiestas? Y la respuesta es muy simple. Primero, el Creador nunca hizo acepción de personas. No hay leyes para unos y privilegios para otros. Si somos parte del pueblo de Dios, esto es lo que dice su palabra. En Números 15 dice: un mismo estatuto tendréis para vosotros de la congregación como para el extranjero que habita con vosotros. Habrá un estatuto perpetuo delante de Yahweh por vuestras generaciones, tanto para vosotros como para el extranjero. Y luego en el versículo 16 dice: una sola ley y un solo decreto tendréis para vosotros y para el extranjero que habita con vosotros. Así que las leyes son para los que deciden venir al Dios de Abraham y son injertados en el pueblo santo para andar en el camino de Yahweh. Lo segundo que tenemos que saber es que las fiestas son memoriales. Nos ayudan a recordar cosas. Yo, por ejemplo, soy muy olvidadiza. Yo necesito una agenda, un pizarrón, una etiqueta pegada, notas en mi cuaderno, una alarma en mi celular o un recordatorio en mi refrigerador para que no se me olviden mis compromisos. Algo que me recuerde que debo hacer algo importante. El Creador nos conoce, así que estas fiestas representan recordatorios de cosas importantes que el Padre no quiere que olvidemos y por eso es necesario repetirlas cada año. Y lo tercero que debemos recordar es que son eternas. Así dice el texto, Éxodo 12. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Lo que es perpetuo no se acaba, no se cancela, no deja de ser, no cambia. Lo que es eterno, así se queda, eterno. Como hemos estudiado, las fiestas bíblicas que encontramos en Levítico 23 son citas divinas, santas convocaciones o ensayos de vestuario. Estas 7 fiestas en la Biblia, y de estas 7, 3 de ellas son tiempos para celebrar con comida. Dice así Éxodo 23, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Tenemos por seguro que la fiesta de panes sin levadura es una cena. El cordero era sacrificado el 14 de Aviv para ser comido en la noche cuando comenzaba el 15 de Aviv. Recuerda que el día bíblico comienza al atardecer. Dice así Levítico 23. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Yahweh, 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, Pesaj o Pascua se junta con panes sin levadura y esta fiesta es realmente una cena. Más que un día, es una comida que comienza al final del día 14 de Aviv y al principio del 15 de Aviv. La siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿podemos comer la Pascua? Y la respuesta es no, porque así dice la ley de Dios. Deuteronomio 16, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Yahweh tu Dios te da, sino en el lugar que Yahweh tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto.
Así que está claro que no podemos sacrificar un cordero en nuestro jardín trasero, porque el único lugar donde se podía realizar el sacrificio es en Jerusalén, en el templo. Y aun si viviéramos en Jerusalén, no hay templo y no hay sacerdocio que oficie. Así que no podemos comer la Pascua, porque la Pascua o Pesaj siempre está asociada con el sacrificio de un cordero. Dice Deuteronomio 16:2, y sacrificarás la Pascua a Yahweh tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Yahweh escogiere para que habite allí su nombre. Necesitamos el templo para observar la Pascua bíblicamente. Dicho esto, entonces, ¿cómo conmemoramos esta fiesta que es eterna? De acuerdo a las Escrituras, en Éxodo 12 dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y Moisés repite que esto es un memorial que no debemos olvidar. Éxodo 13:3, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Entonces tenemos la indicación de no olvidar este memorial como un constante recordatorio de nuestra liberación de la esclavitud. Pero, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida ahora a la luz del Mesías? Entendiendo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien murió justamente en esta fiesta de liberación. Pablo nos explica en 1 Corintios 5, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí está la gran razón para celebrar Pesaj y panes sin levadura. Yeshua fue nuestro Cordero de Pascua que nos liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte. La ley del pecado y muerte cayeron sobre nosotros como resultado de nuestra desobediencia a la ley de Yahweh. En Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Yahweh tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Considera las palabras del Mesías. ¿Qué es lo que nos esclaviza? En Juan 8:34 Él dijo, Yeshua le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En Yeshua ya no somos esclavos del pecado. Él nos libró de la cadena de esclavitud que es el pecado y la muerte. En Romanos 8:2 Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando vivimos en pecado, el pecado se convierte en nuestra regla, en nuestra ley, nuestro Señor. Mira cómo lo explica el Salmo 119, en el versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Así que, como nunca, tú y yo tenemos razones para celebrar la cena de Pesaj y panes sin levadura, que nos recuerda que hemos sido librados como Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Nosotros ahora somos libres de la esclavitud del pecado. Entonces, aunque no comeremos el cordero sacrificado, sí comeremos panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? La noche que salió Israel de Egipto lo hicieron apresuradamente y el pan leudado es un proceso que justamente perfeccionaron los egipcios y consistía en poner agua sobre harina de trigo o de cebada y amasarlo. Lo dejaban varias horas y debido a que la harina naturalmente tiene levaduras, un proceso de fermentación comienza. Esa masa preparada la conocemos como masa madre. Y una pequeña porción de esa masa fermentada podía leudar una gran cantidad de masa. Israel tenía que comer de este pan sin levadura y deprisa, porque en la mañana siguiente iban a dejar Egipto. No había tiempo para dejar que la masa leudara, tenían que salir deprisa. Y aquí es donde está la enseñanza maravillosa. La razón de este memorial, esto es lo que debemos recordar. Yeshua es el pan sin levadura. Él es el pan de vida que fue perforado y quebrantado por nosotros.
Egipto representa la esclavitud del pecado, la idolatría, e Israel tenía que romper por completo con la vida previa en Egipto y entrar en una nueva vida con el Creador. Los creyentes a veces nos atoramos en este paso. Aceptamos el regalo de la salvación, el sacrificio del Mesías por nosotros, pero no nos salimos de Egipto. No queremos dejar el pecado. Imagina que después de la primera noche de Pesaj, Israel dijera, bueno, ya somos libres, pero nos quedamos en Egipto. Sería una locura, ¿cierto? Para recibir el favor de Dios necesitamos primero salirnos de Egipto. Lo que sea en tu vida, salte de Egipto. Con las 10 plagas, Dios le demostró a Israel que era más poderoso que cualquier dios egipcio. Cada plaga atacó sistemáticamente a los dioses del pueblo pagano y requirió fe de parte de Israel para creer que la sangre derramada en los postes de sus casas los podía liberar de la muerte. Pero lo que seguía después de ser salvados era salir de Egipto deprisa, dejar los hábitos arraigados, el pecado y la idolatría. Si te preguntas por qué no encuentras el favor de Dios, quizá es porque te quedaste en Egipto o porque regresas a Él de vez en cuando deberías andar como libre. Los hijos de Israel, la noche antes de salir de Egipto, tomaron la masa antes que se leudara. Como no había tiempo para que la levadura hiciera efecto en la masa, Dios iba a darles una lección práctica, porque Él es el mejor pedagogo del universo. Y todo lo que sucede en el plano físico tiene una explicación en el plano espiritual. El pan sin levadura representa esta urgencia de huir de los caminos y las filosofías del mundo que son contrarias a la Escritura. Volvamos a leer lo que Pablo le escribió a los de Corinto. Primera de Corintios 5. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Si lees todo el contexto del capítulo 5, descubrirás que había un grave problema de pecado en Corinto. Estaban permitiendo que un hombre que había tomado a la mujer de su padre siguiera siendo parte de la comunidad. Y Pablo les dice, un poco de levadura leuda toda la masa, límpiense del pecado, no usen la gracia como pretexto para pecar. Una de las instrucciones de la fiesta es sacar la levadura de la casa. Antes que comience la fiesta no debe haber nada leudado en nuestras casas y comemos pan sin levadura por 7 días, porque esta fiesta es un memorial de lo que debe suceder en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es la levadura espiritual? La maldad, el pecado. En Marcos 8:5 dice nuestro Mesías, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál es la levadura de los fariseos y de Herodes? La levadura de los fariseos eran sus tradiciones y mandamientos de hombres que habían puesto por encima de los mandamientos de Dios. Este es el contexto de esta misma instrucción. Un capítulo antes, en Marcos 7, dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ellos decían honrar a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Estaban cómodos en su religión llena de costumbres inventadas por los líderes religiosos que ponían cargas pesadas sobre los hombres y los alejaban de los mandamientos sencillos y fáciles de obedecer. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar un mandamiento que ordene lavarse las manos ceremonialmente antes de comer pan, o que no puedes cargar tu lecho en el día de reposo, o sanar en el día de reposo, o hacer lodo en el día de reposo. Todos esos son mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. Ellos no estaban amando a Dios, estaban amando su religión. Mira lo que dice la Biblia que significa amar al Eterno. Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, la levadura de los fariseos es añadir a la palabra de Dios mandamientos y tradiciones de hombres, y ser solamente oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Y esto es pecado o maldad, porque la palabra de Dios prohíbe añadir o quitar algo al mandamiento divino. En Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno. Ahora, quizá para nosotros va a ser más complicado resolver lo que significa la levadura de Herodes, pero con un poco de investigación histórica podremos resolverlo.
Herodes Antipas, o Herodes el tetrarca, era el hijo de Herodes I y de una samaritana llamada Maltase, una de las muchas mujeres que tuvo Herodes I. Fue tetrarca de Perea y Galilea desde el año 4 a.C. hasta su muerte. Antipas no creía en la religión judía, pero sí fue muy supersticioso y procuró, siguiendo el ejemplo de su padre, no airar mucho el ánimo de los súbditos. En este sentido, procuraba externamente comportarse como un judío piadoso, acudiendo durante las fiestas de Pascua a Jerusalén. Lo puedes encontrar esto en Lucas 23:7, donde se alojaba en el antiguo palacio real de su padre, que los romanos no solían ocupar. Herodes Antipas aparece en el Nuevo Testamento como el responsable de la ejecución de Juan el Bautista, a instigación de su esposa Herodías. Vas a encontrar esta historia en Marcos 6, en Mateo 14. En el Evangelio de Lucas, Jesús se presenta ante él y sufre sus burlas. Herodes era un hombre despreciable y disoluto. Se declaraba un judío saduceo, pero era idumeo. Esto es descendiente de Edom, quienes no eran israelitas, sino descendientes de Esaú. Esaú fue el primogénito de Isaac, pero Esaú despreció su primogenitura al venderla por un guisado de lentejas. Esaú se casó con hijas de Canaán, también con las hijas de Het o hititas, las hijas de los jabeos, y casándose entre sí con las oreas. Estos matrimonios fueron una amargura de espíritu para Isaac y Rebeca, los padres de Esaú. Esto lo encuentras en Génesis 26. Esaú y los edomitas habitaban en el monte Seir, el cual Dios le otorgó a Esaú como posesión. En tiempos posteriores, esta tierra fue conocida como Idumea. Durante la época de Juan Icario I, el sobrino de Judas Macabeo, los judíos enfrentaron nuevamente la hostilidad de los idumeos. Icario enfrentó a los edomitas, causando un decisivo cambio en la relación entre ambas facciones. Juan Icario conquistó todo Edom y emprendió la conversión forzada de sus habitantes al judaísmo. Desde entonces, los edomitas se convirtieron en una parte de la población judía. Incorporados a la nación judía, su país era llamado Idumea por los griegos y romanos, pero las circunstancias favorecieron a la facción edomita cuando Julio César hizo de Antípater el idumeo procurador de Judea en el 47 a.C. 4 años después, cuando el Antípater fue asesinado, su hijo Herodes primero tomó el poder, pero fue rechazado por los habitantes de Judá. Luego consiguió astutamente el apoyo de Roma. Regresó a Palestina con un ejército romano a sus pies y después de un sitio de 6 meses logró conquistar Jerusalén y convertirse en rey de Judá en el 37 a.C. Es así como vemos que en años previos a Yeshua, Judea era controlada por una facción edomita que usurpó el nombre judío, así como su tierra y herencia. Bajo Icario I, los edomitas fueron forzados a ser parte de la cultura de Judá, pero Herodes I y su facción tomaron control de la cultura de Judá y el estilo de vida de sus habitantes. Así que en primer lugar, Herodes era un falso judío, lo que aclara frases de Yeshua como «He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño», como en Juan 1, o declaraciones como la de Pablo en Romanos 2, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O en Apocalipsis 3, cuando dice «He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado». Entre la población judía se habían infiltrado edomitas, convertidos a la fuerza, pero que no amaban a Dios. Se hacían pasar por judíos, pero tenían un pie en el templo de Jerusalén y otro en Roma y sus paganerías, lo que nos acerca a entender a qué se refería el Mesías con que nos apartáramos de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes es el sincretismo religioso, esa mezcla de un poco de Biblia y mucho de religión pagana o local. Herodes no obedecía las leyes divinas, no era un hombre piadoso, por el contrario, era un sanguinario como su padre, adúltero, que se presentaba en la fiesta de Pascua fingiendo piedad cuando su corazón no estaba convertido ni arrepentido al Dios vivo. La levadura de Herodes es en lo que se convierte la religión cristiana cuando se inclina al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no quiere dejar las fiestas de Roma y de Babilonia, que consiente en celebrar lo que Dios aborrece y no tiene problemas en santificar días o fiestas a dioses paganos, a cultos a la muerte o incorporar elementos paganos como árboles en sus casas en memoria no de Yeshua, sino del culto a Tamuz.
o celebrar al Mesías judío en el mismo día en que celebran los paganos al Sol Invictus, o pintar huevos que ponen conejos, como se hacía en el culto a Ishtar, o hacer fiestas el 1 de enero, como lo hacían los romanos en la fiesta del dios Janus. La levadura de Herodes no es sino otra forma de tradición que pretende santificar lo pagano, que anula la instrucción de Dios y que convierte la fe en sinagoga de Satanás. La Escritura define el pecado como transgresión de la ley de Dios. Dice así 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que la levadura de los fariseos es la tradición que se impone sobre las instrucciones de Dios, mandamientos de hombres que traspasan las leyes y el yugo fácil de llevar de nuestro Dios. Y la levadura de Herodes es mezclar lo santo con lo pagano, pretender que con cristianizar o santificar lo inmundo podemos agradar a Dios. En Deuteronomio 2:2 dice, cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre las cimas de las montañas y de los cerros y debajo de todo árbol frondoso. Destruye sus altares y destruye sus columnas sagradas. Quema los postes dedicados a la diosa Acera y derriba los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. No adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Más bien, busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Tu modelo de adoración tendrá que cambiar. Ahora cada uno hace lo que quiere, porque aún no has llegado al lugar de descanso, a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. La instrucción es la misma hoy, porque Dios no cambia. En Deuteronomio 12:32 dice, por lo tanto, asegúrate de obedecer todos los mandamientos que te doy, no le agregues ni le quites nada. Así que celebra la fiesta de Pascua o Pesaj porque es una sombra del Mesías, pero hazlo sin levadura de ninguna clase. Limpia tu casa de levadura físicamente, como nuestro Mesías limpió el templo unos días antes de la fiesta y sacó a los cambistas que habían convertido su casa en cueva de ladrones. Saca cualquier rastro de pecado, de tradiciones de hombres y decídete a vivir en libertad, en obediencia a su palabra. Come solo pan sin levadura esos 7 días de fiesta como un recordatorio de lo que esto representa. Así como los panes sin levadura simbolizan la ausencia de pecado en nuestra vida, la levadura corrompe la masa. Así que recuerda que el pecado corrompe tu alma y la destruye, como dice Gálatas 6 o 1 Corintios 5. La palabra que se usa para panes sin levadura en hebreo es matzah. Y también simboliza el alimento espiritual limpio de impurezas. El evangelio que se comparte sin maldad, esto es, sin la intención oculta de obtener algún beneficio a cambio de ello. Y finalmente recuerda que Yeshua se hizo maldición por nosotros. Unas horas antes de que Israel comiera el cordero y panes sin levadura, nuestro Mesías era sepultado fuera de la ciudad, como se saca el pan leudado y se entierra. Él llevó nuestras transgresiones y quedó sepultado esa noche. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Yeshua es el pan de vida que no se quedó en la tumba. Nos llamó a comer el pan y vino en memoria de Él. Comer su cuerpo significa comer su palabra, porque Él es la palabra de Dios hecha carne, como dice Juan 1:14. El Mesías es el pan sin levadura que descendió del cielo. Pero a diferencia del que comieron nuestros padres en el desierto, este pan nos da vida eterna. Dice así, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yeshua nació en Belén. En hebreo, Belén se dice Beit Lehem, y esto significa casa de pan. No es coincidencia. Nuestro Mesías representa el ejemplo perfecto de alguien que anda delante del Padre sin pecado, sin corrupción. Él es el pan sin levadura por excelencia. La fiesta de panes sin levadura dura 7 días. El número 7 representa lo perfecto, lo eterno, lo completo. Cuando algo en la Biblia dura un periodo de 7, significa que su contenido trasciende el tiempo y las generaciones. Un día no habrá más levadura, un día se acabará la corrupción. Dice Pablo,
Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios 15. La muerte no pudo retener a nuestro Salvador, así que tenemos que descubrir la maravillosa enseñanza profética y el misterio de la fiesta de primicias, y más adelante de Shavuot o Pentecostés. Mientras tanto, recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que Yahweh te bendiga.